Amigos y hermanos, el Señor abra las ventanas celestiales para derramar copiosas lluvias benditas sobre nosotros y nos ayude a recordar que la codicia es uno de nuestros peores enemigos. Ella nos aleja de Dios y es fuente de cultivo para otros grandes pecados. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra afable gratitud por el alto privilegio de su grata compañía, con el fin de compartir con nosotros estos solemnes minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Después del accidentado capítulo 5, donde vimos mucha acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles, tanto al interno como al externo de la iglesia. Acción disciplinaria ejemplar para Ananías y Zafira, seguida de un gran florecimiento de la iglesia. Encarcelamiento y libertad milagrosa de los apóstoles. Valiente y arriesgado discurso o sermón de Pedro en defensa del evangelio. Defensa de los apóstoles frente al Sanedrín por parte de uno de sus perseguidores y finalmente experimento de azotes por la causa de Cristo y libertad para seguir proclamando el evangelio. En el día de hoy pasamos a explorar el capítulo 6 con la firme convicción y expectante esperanza de seguirnos gozando y teniendo valiosas enseñanzas para nuestro disfrute y edificación. Les adelantamos que continuando con los valiosos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano, así como observados y ampliados a veces por don Francisco Lacueva, veremos en este capítulo 6, que es el más corto del libro de los Hechos, y que, al igual que el anterior, el 5, inicia con un problema interno, temas como descontento entre los discípulos por repartición de alimentos, elección de los primeros diáconos, continuidad del crecimiento de la iglesia y mención especial de Esteban por destacarse como evangelista entre los diáconos. Estos serán los temas importantes a tratar en este capítulo 6. Preparemos pues nuestros corazones y mentes para escuchar con atención los primeros comentarios de Matthew Henry sobre este capítulo 6, hoy del verso 1 hasta el verso 3, con el tema descontento entre los discípulos por la repartición de alimentos. Un desdichado desacuerdo entre algunos miembros de la iglesia de Jerusalén fue
prudentemente tratado y resuelto a tiempo. Al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración. Nos consuela ver que aumenta el número de los discípulos, así como, sin duda, les amargaba a los sacerdotes y a los saduceos. Parece ser que la oposición que se hacía a la predicación del Evangelio contribuía a su éxito. Los predicadores eran azotados y amenazados, y sin embargo el pueblo recibía su doctrina y eran incluso atraídos por la paciencia y el gozo con que los apóstoles soportaban estos sufrimientos. Con estas luces contrasta la sombra que nos ofrece el que el aumento de los discípulos diese ocasión a la discordia entre ellos. Hubo murmuración, no una reyerta notoria, sino una secreta quemazón interior. Los que murmuraban eran los griegos, es decir, los judíos dispersos por países fuera de Palestina en los que se hallaba el griego. Se quejaban contra los hebreos, los nativos de Palestina, que hablaban arameo. Se explica que antes de su conversión hubiese cierta tirantez y envidia entre ambos grupos, pero era un mal testimonio el que ahora se diese ocasión a tales querellas. La querella era que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. La primera discordia de la iglesia fue sobre asuntos de dinero, a pesar de lo que vimos en los capítulos 2, verso 45, por ejemplo, y 4:34. No se nos dice quiénes eran los culpables, pero es probable que hubiese culpa por ambas partes, como ocurre siempre en las discusiones. Los palestinos se creerían con mayores derechos y los helenistas exageraban un poco la nota, pues la codicia y la envidia se hallan lo mismo en los ricos que en los pobres, en los griegos que en los hebreos. No hay duda de que los apóstoles habían tratado de obrar con toda imparcialidad, pero el contexto posterior insinúa que, precisamente por el aumento de la grey, los pastores no podían atender por igual a todas las ovejas. No todo, pues, era perfecto en la primitiva iglesia. La intervención de los apóstoles en el asunto. ¿Cuál fue el primer paso que dieron para solucionar el problema? Convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 no quisieron obrar por su cuenta y riesgo, sino que convocaron una especie de pleno, a fin de que dieran su voz y su voto los que intervenían más de cerca en la distribución de alimentos, tanto como aquellos cuyas viudas recibían tal suministro diario. ¿Cuál es la razón que dieron para no ocuparse ellos directamente de tal distribución? No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios, tarea que les ocupaba por entero. Si servían a las mesas, tenían que dejar, en cierta medida,
la predicación. Así que no estaban dispuestos a dejar de predicar por el dinero colocado a sus pies, como no dejaban tampoco de predicar por los azotes colocados en sus espaldas. La predicación del Evangelio es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro del Señor. No debe enredarse en los negocios temporales, ni siquiera en los asuntos financieros de la casa de Dios. ¿Cuál es la solución que proponen los apóstoles? Buscad de entre vosotros a 7 varones, a quienes encarguemos de este trabajo. Es un trabajo que necesita ser llevado a cabo mejor de lo que ha estado hasta el momento. Por eso han de elegirse para ello personas aptas. 3 cualidades se especifican, deben ser tomadas muy en cuenta. A. Deben ser de buen testimonio, que no tengan nada escandaloso que se le pueda reprochar, que sea notoria su integridad y su virtud, de forma que se les pueda confiar sin escrúpulos este trabajo. B. Llenos del Espíritu Santo, varones espirituales, carentes de carnalidad, para que sean imparciales en el desempeño de su cargo. Y C. Llenos de sabiduría. No era suficiente que fuesen honestos y espirituales. Habían de ser también competentes, no solo en el conocimiento de las Escrituras, como lo demostraron después Esteban y Felipe, sino también en lo que requería el cargo que iban a desempeñar, es decir, prudentes y experimentados. Qué buenas lecciones, hermanos, para cada uno de nosotros, los creyentes y los líderes, que tenemos que tomar decisiones de ese tipo en nuestras asambleas. La iglesia primitiva fue un modelo que debemos estudiar, analizar y seguir. Ellos nos dieron gran ejemplo que nosotros debemos imitar. Y las cualidades aquí a tomar, como vieron, son mayormente de índoles espirituales, pero no únicamente. Y no hay menosprecio ni por color, ni raza, ni tipo de persona. Y atinadamente, las personas que fueron elegidos por sus nombres venían mayormente de donde surgía el problema, que eran los griegos. Que Dios pues bendiga su palabra entre nosotros y nos dé cada día gracia y sabiduría para entenderla y aplicarla a nuestras vidas.